Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial como cada semana, hermanos, hermanas, a través de este programa que nos ayuda a ir de la mano de la palabra de Dios en nuestro caminar, en nuestra vida de cada día, en el trabajo y también en nuestro compromiso como miembros de la Iglesia. Ya ha terminado el tiempo de la Pascua, pues hemos celebrado en los domingos pasados las festividades de Pentecostés, de la Santísima Trinidad y también del Corpus Christi. Y terminado este tiempo, digamos, más especial, festivo, volvemos otra vez al tiempo llamado así, ordinario, en el cual se hace una lectura continua del Santo Evangelio, y este año estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Entramos justamente en este 11º domingo del tiempo ordinario al capítulo 10 y siguientes del Evangelio de Mateo, que es una parte llamada el discurso de la misión. Acordémonos que San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y por lo tanto lo presenta como el guía, el líder, el pastor de un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, la Iglesia. Y todo el discurso misionero comienza justamente hablándonos de esa realidad. Y podemos pensar que este inicio de este capítulo 10, el discurso de la misión y del testimonio, pues tiene una relación bastante directa con lo que hemos escuchado hoy en el libro del Éxodo en la primera lectura, en donde se habla del antiguo pueblo de Dios. Se habla de Moisés, que es llamado por Dios y que sube al monte Sinaí para encontrarse con Yahvé, con el Señor, y para recibir las indicaciones con respecto al pueblo. Y pues sabemos que el antiguo pueblo de Dios estaba conformado por 12 tribus distintas. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Dios, hay un líder muy importante, Moisés. En el pueblo de Israel, Moisés era la gran figura del liderazgo, el gran enviado, el gran apóstol enviado por Dios para congregar a su pueblo, para guiarlo a través de la etapa más difícil de aquel pueblo, que fue justamente todo el camino por el desierto hasta la tierra prometida, y en el cual ya se iban delimitando, se iban conformando aquellas 12 tribus. Hemos de tomar en cuenta estos detalles, puesto que son detalles simbólicos, no necesariamente todos estrictamente históricos, pero sí tienen su base en la realidad vivida por el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Tenía un líder, Moisés, estaba conformado por grupos étnicos distintos, pero del mismo pueblo de Israel, las tribus, y al frente de cada tribu pues había también personajes que le guiaban.
Así pues, es el antiguo pueblo de Dios y su misión, su camino por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, lo que constituye, digamos, el trasfondo del texto del Evangelio, capítulo 10 en adelante, que hoy se comienza a proclamar en la lectura continua. Ciclo A de las lecturas, como solemos decir. Y en primer lugar, Jesús está pues sorprendido, está admirado de ver la muchedumbre que le sigue. Y una palabra que aparece en este inicio del capítulo de la misión es justamente la muchedumbre. Es aquella gran cantidad de gente que ya iba siguiendo a Jesús, puesto que, hemos visto en los capítulos anteriores, él se había comenzado a manifestar como un líder, como un buen pastor, como un hombre dotado de un carisma, de una misión especial, y la gente lo reconocía y lo iba siguiendo. Jesús es, pues, sin duda, para Mateo, el nuevo Moisés, esta figura de Jesús que sorprende, que anima a las muchedumbres de la gente, que se acerca a la muchedumbre de los más pobres y de los más sencillos, muchas veces los más abandonados por las autoridades religiosas o políticas de Israel. Es este Jesús el que es presentado en el Evangelio de San Mateo como nuevo Moisés. Y otro detalle que también nos manifiesta esto es que, así como en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Moisés pronuncia 5 grandes discursos programáticos para el pueblo, así también en el Evangelio de San Mateo encontramos a Jesús con 5 grandes discursos. Está claro, pues, Mateo tiene unos destinatarios que son sobre todo judíos, sobre todo son israelitas. Los primeros cristianos en su mayoría pues eran israelitas, judíos. Jesús lo era, los primeros discípulos también, y pues ellos entienden muy bien de qué se trata. Y están considerando a este Jesús como el nuevo líder que está al frente del nuevo pueblo de Dios. Un pueblo que incluye a todos, es inclusivo, podríamos decir. No es exclusivo de una pequeña élite o de una secta que conoce algunas cosas, que tiene conocimientos esotéricos, podríamos decir, cosas especiales, muy difíciles de entender. No, Jesús se dirige a las muchedumbres y habla con la mayor parte de la gente con mucha naturalidad y con mucha sencillez. Esa es una característica de este líder del nuevo pueblo de Dios, del pastor ante el nuevo pueblo de Dios, las muchedumbres del pueblo de Israel, que sin duda después se extenderán al universo entero, a todos los pueblos de la tierra. Pero también podemos encontrar aquí un detalle que es interesante. La primera misión de Jesús y de los discípulos fue hacia el pueblo de Israel. Aunque el mismo Jesús tuvo algunas excursiones, algunas salidas fuera de las poblaciones meramente judías, la mayor parte de su servicio, de su ministerio, de su acción, pues la realizó en el pueblo de Israel. Y también les da alguna recomendación a los discípulos, diciendo, vayan en primer lugar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Está refiriéndose a la gran mayoría de gente que no era atendida antes. Jesús es pues el nuevo líder de Israel, el pastor del nuevo pueblo de Dios en primer lugar, y él se dirige en primer lugar al pueblo judío. Acordémonos que quizá el mensaje de Jesús hubiera tenido
mucha más aceptación de primas a primeras entre los otros pueblos. Lo vemos, por ejemplo, en la predicación de San Pablo, que ya rompió los límites o las fronteras del pueblo de Israel y que fue a muchos pueblos. Y en estos pueblos el mensaje de Jesús tuvo gran aceptación. Sin embargo, reconocemos, y Jesús lo sabía, y lo sabían los primeros discípulos, que hablar al mismo pueblo de Dios creaba más bien resistencias, era más difícil. Los judíos se resistían a que en el pueblo hubiese un grupo o una nueva comunidad que pusiera en tela de juicio las tradiciones más venerables y más antiguas, sobre todo referentes a el cumplimiento de la ley. Y el cristianismo sembraba una duda con respecto a ese tema tan legalista que en general tenían las autoridades de la religión en los judíos y que pretendían imponer a todo mundo. Y por supuesto, entonces, había una resistencia. Jesús experimentó esa resistencia y les previene también a los discípulos que en cierto modo ellos también experimentarán esa resistencia por parte del pueblo judío. Después, los destinatarios, las muchedumbres, no serán solamente los judíos, sino serán todos los pueblos de la tierra. Al final del mismo evangelio se dice con toda claridad: vayan a todos los pueblos, vayan a todas las gentes, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Esa misión entonces, que comenzó primero con el pueblo de Israel como nuevo pueblo de Dios, se dirige también a todos los pueblos. Y eso es lo primero que tienen que entender bien los 12. Y ahí vamos también, ¿por qué 12? Es un número también simbólico. Quizá los primeros discípulos enviados por Jesús eran algunos más, pero se nos habla ya de la insistencia de que son 12 porque Jesús está formando un nuevo pueblo de Dios. Los convocados por su palabra, la iglesia. Así pues, este es como el inicio de todo este capítulo 10. El pueblo de Dios, los enviados a predicar, que son 12, y las muchedumbres. Primero son los judíos, después es todo el pueblo de la tierra. Eso es lo primero que encontramos en estos hermosos textos de la misión. En segundo lugar, Jesús ya va dando también algunas indicaciones con respecto a esa misión. Se debe anunciar en primer lugar la salvación. Y es interesante pensar qué tipo de salvación es lo que van anunciando aquellos primeros discípulos. Salvarse es una palabra que en primer lugar tiene una connotación, digamos, un poco negativa. Nos salvamos de un peligro. Nos salvamos de caer al barranco porque había unas piedras muy fuertes y la camioneta no dio vuelta. Nos salvamos de un incendio porque nos dimos cuenta a tiempo que había un cortocircuito. Nos salvamos de caer porque vimos un anuncio que decía: cuidado, hay gradas. En fin, el salvarse a veces se ve nada más con esta dimensión negativa. Y a veces nosotros hemos comprendido la salvación, que es lo que Jesús viene a anunciar, solamente como salvarnos de la condenación eterna. Eso es cierto, pero no es lo principal. Sería muy negativo que simplemente la salvación fuera salvarnos de un peligro, aunque fuese el peor y más grande peligro. ¿De qué se trata entonces? Se trata de salvarse de los males y de las enfermedades, de las desventuras de esta vida. Tampoco necesariamente, porque comenzando por la muerte y siguiendo también por las enfermedades, las limitaciones, la pobreza, etc. Eso es parte como de nuestra condición humana, como que no nos salvamos fácilmente de eso.
Jesús hizo signos, salvó a la gente de enfermedades, salvó a gente de la muerte, puesto que resucitó a varios muertos. Sin embargo, esos son signos de algo más grande. Y tenemos que responder bien. La salvación que Jesús ha venido a anunciar y que después los discípulos tienen por misión anunciar también, ¿en qué consiste? No es algo meramente negativo, salvarnos de un peligro, sino es salvarnos del peligro para tener una plenitud humana mucho mayor. Eso es lo que quiere decir salvarse. Plenitud quiere decir felicidad, quiere decir realización plena, quiere decir paz. Y una felicidad y una realización plena que se dan ya ahora en nuestro caminar por este mundo, en medio de las dificultades y los peligros que tenemos que afrontar porque son normales de nuestra historia, de las limitaciones que nosotros tenemos que afrontar porque también somos seres limitados, que podemos enfermarnos, que podemos ponernos tristes, que podemos quedarnos solos, que podemos sufrir cualquier cosa. Pero a pesar de esas limitaciones y esas dificultades, a pesar de la gran limitación de la muerte, estar salvado, ser salvado significa haber encontrado al Señor Jesús y encontrar por lo tanto su paz y su gracia ya en este camino de la tierra en cierto modo y luego por supuesto una plenitud completa y total después de esta vida terrena. La salvación, pues, debe apuntarse como algo positivo en nuestra predicación, en nuestra manera de ver la vida y no solamente como librarse de peligros. Cuando uno mira la salvación nada más como librarse de peligros, después se da cuenta de que no se pueden evitar todos los peligros, que siempre tendremos enfermedades, que siempre si uno se sube en una camioneta con un chofer imprudente puede caer en una cuneta o puede tener un accidente, que si uno maneja una motocicleta imprudentemente también expone su vida. Todo eso son peligros de los cuales no nos salvamos porque tenemos que afrontarlos siempre, son parte de nuestra limitación. Y todos sabemos que tarde o temprano también moriremos. Sin embargo, el que ha encontrado la salvación, él ha encontrado a Jesús, al Salvador, se puede decir, ha encontrado la paz, la alegría, la confianza en Dios que le ayuda a seguir adelante en medio de las alegrías y en medio de los infortunios o de las dificultades de esta vida. Y por supuesto después plenamente en lo que llamamos el cielo o la vida eterna o el más allá, en fin. Pero una salvación que no es nada más vista como algo negativo, librarse de peligros, sino es como llenarse de una salvación, de una felicidad, de una paz, de una plenitud humana mucho más grande. Jesús daba testimonio de haber vivido así, en medio de las preocupaciones que él tenía por la gente, en medio de las dificultades, puesto que tenía que afrontar la oposición de las autoridades judías, Jesús vivió en la paz y en la serenidad, y es esa la salvación que nos ofrece ya ahora y después plenamente cuando afrontemos y nos enfrentemos al Señor después de la muerte. Y la otra característica de este evangelio misionero del Evangelio según San Mateo, capítulo 10 y siguientes, pues es la misión. Fíjense ustedes que Jesús desde ya iba haciendo misión, se sentía enviado por el Padre e iba por las aldeas de Judea y de Galilea, y así escogió
a aquellos apóstoles, y apóstoles quiere decir enviados. La primera identidad de aquellos cuyos nombres aparecen hoy en el Santo Evangelio es que son enviados. ¿Enviados a qué? A continuar la misión que Jesús ha iniciado. ¿Cuál es su misión? Anunciar la salvación, anunciar el amor, la bondad de Dios, la paz de Dios, aún en medio de las dificultades del mundo. Y Jesús les da la fuerza de su espíritu, el poder de su espíritu, para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que van a encontrarse por el camino. Jesús sabe que Él terminará su misión, física, histórica, directa, en Judea y Galilea. Él sabe que llegará un día en que le llegará la muerte y por lo tanto está ya desde el principio pensando en aquellos enviados que tienen que prepararse y que tienen que llevar adelante la misión, y los envía ya desde el principio. A lo largo de los años de la vida pública de Jesús fueron haciendo como experiencias de misión. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2 a las aldeas a anunciar el reino de Dios, y después regresaban y contaban de las experiencias y planteaban a Jesús sus preguntas, y Jesús dialogaba y le dedicaba tiempo. Jesús fue formando a aquellos enviados poco a poco para que después cumplieran con esa misión. Y recordemos que esa misión ha llegado hasta nuestros días, casi 20 siglos después, a pesar de que comenzó con aquellos pobres hombres de Galilea desconocidos, la mayoría gente sin mucha instrucción, sin mucha capacidad a veces humana, pudiéramos decir, pero escogidos, amados por Jesús como sus amigos y llenos de la fuerza de su espíritu, que fueron después difundiendo el mensaje de Jesús por todas partes. Aquí es también interesante pensar que los apóstoles, los enviados, no son en nuestros días o no somos en nuestros días exclusivamente nosotros, obispos, sacerdotes o presbíteros, diáconos, o digamos alguno que otro líder de comunidades religiosas o de comunidades laicales, de movimientos o lo que fuese. No, todos estamos llamados a la misión de maneras diferentes, en ambientes diferentes. Es cierto que en la iglesia se dedica mucho tiempo y muchos esfuerzos para la formación de los diáconos y de los presbíteros, de los cuales saldrán también los obispos. Se dedican muchos esfuerzos a la formación. Pero ahora que estamos también retomando el sentido misionero en este camino sinodal que estamos haciendo, nos damos cuenta, caemos en cuenta de que todos necesitamos formación. Todos necesitamos prepararnos cada vez más, escuchar al Señor en su palabra con constancia, aprender a alimentar a nuestro ser misionero en momentos de oración y de contacto con Dios, y aprender también las técnicas o las prácticas misioneras correctas del Señor Jesús. Es interesante ver entonces, y quisiera subrayarlo, que misioneros o enviados no somos solo algunos especialmente llamados a esto. Es el pueblo entero de Dios, el que es pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo real. Todos y todas, de alguna manera, tenemos una misión en la iglesia, y para eso hemos de prepararnos con constancia, con asiduidad, con mucha responsabilidad. Queremos promover eso también actualmente en el camino sinodal de la iglesia, que seamos responsables de nuestras comunidades, no solamente los presbíteros, los diáconos. Ya en muchas de nuestras comunidades hay catequistas, delegados de la palabra, ministros extraordinarios de la comunión,
delegados para los diferentes ejes pastorales que hay, y es necesario que todos nos preparemos constantemente para cumplir bien con esa misión. Una misión que no es proselitismo, que no es nada más jalar gente para nuestro grupo, sino que es ir y escuchar a personas de diferentes razas y culturas e incluso de diferentes religiones. No vamos a hacer proselitismo y a ganar gente para nuestro grupo. Vamos con el mensaje de Jesús, que es un mensaje abierto, un mensaje que ofrece su salvación. Y vamos no solamente con una palabra y con un discurso, sino vamos armados de testimonio. Fíjense ustedes que este discurso es el discurso de la misión y el testimonio. La mies es muy grande, los obreros muy pocos. Hay que orar al dueño de la mies que envíe obreros, pero también hay que decir, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me formo? ¿Cómo sigo adelante en esta misión? Hasta la próxima. Muchas gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.